Arrancó de nuevo. Capítulo 2, parte 2. En Historias de la vida privada, Georges Duvivier nos marcan 3 acontecimientos macro. Esos acontecimientos macros son el nuevo cometido del Estado, que es el Estado, lo que llamamos el Estado moderno, que es una nueva organización política. En términos de Weber, que lo vamos a ver después en la unidad 2, Weber define el Estado como una organización política sobre un territorio, es decir, que el concepto de espacio, territorio, es importante. Esa organización política que se reserva para sí, dice Weber, el uso de la violencia física legítima sobre un territorio y sus pobladores. A lo que más adelante a esta definición se le va a agregar el uso de la violencia física y de la violencia simbólica. Bueno, esta nueva organización que es el Estado-Nación, que es una definición de una organización política moderna, que estos autores llaman el nuevo cometido del Estado, es decir, que hay una nueva organización política, que nosotros asociamos en lo que estudiamos en el secundario a cuando vimos las monarquías absolutistas, o cuando estudiamos la unificación española, o cuando estudiamos las diferentes monarquías absolutas. Bueno, ese nuevo cometido del Estado implica que se fue concentrando, mi perra abriendo la puerta, se fueron concentrando diferentes recursos, diferentes poderes, diferentes relaciones de poder en un territorio. Es decir, que se concentró el poder político en una mano, que es la mano en un monarca, en este concepto de la soberanía, que se concentró el poder económico, la posibilidad de cobrar tributos sobre todo ese territorio, de contabilizar económicamente sobre todo el territorio, que esta administración de los recursos estatales de este nuevo Estado permite una contabilidad de la población, hace necesaria una contabilidad de la población y de los recursos, no solamente para administrarlos, sino para poder cobrar. Vino el mate. Es decir, que hay concentración de diferentes capitales o diferentes recursos. Uno de los más importantes de esos recursos es lo que más adelante vamos a reconocer cuando veamos Bourdieu como el capital simbólico o el recurso simbólico, el poder de nombre. Si alguno de ustedes es lector de Borges, ¿no? Este Estado que es casi un dios laico, que tiene la capacidad, que tiene el poder, que tiene la potestad de nombrar las cosas y que existan las cosas. Es decir, nosotros existimos y estamos inscritos en esta sociedad moderna, pero tenemos un DNI que dice quién somos, discutido. Pero digamos, es ese poder de nombre que tiene el Estado, este Estado moderno, sobre cada uno de los miembros, cada uno de los habitantes del Estado y de su territorio. Esa sería la violencia simbólica legítima. Después vamos a ver qué significa ese legítimo. Bien, entonces hay un nuevo cometido del Estado. Ese nuevo cometido del Estado, esa nueva concentración en una organización política que va a diferenciar los espacios, el espacio público y el espacio privado, que se va a relacionar con los otros 2 acontecimientos, que son la imprenta y la alfabetización. Y acá quise hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque no es, y eso lo deben haber captado cuando leyeron Rifkin, La era del acceso, esas páginas que tienen para leer. No es la tecnología en sí lo que produce el cambio o la modificación, sino la apropiación y uso que hace la población de una sociedad, de una comunidad, de esa tecnología o de esa innovación tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque la imprenta que nosotros conocemos como imprenta de Gutenberg, que es la imprenta de tipos móviles de 1530 y algo, no me acuerdo bien el año, es
Existía un invento similar, no sé si el mismo, no sé tampoco si Gutenberg conocía el anterior invento o si se le ocurrió, eso no lo sé, pero existía una imprenta similar desde el siglo VII, VIII en Oriente. Hay en los museos de Corea y en museos en China hay imprentas de tipos móviles similares del siglo VII y del siglo VIII. Pero esas innovaciones tecnológicas estaban usadas, se usaban una vez al año para imprimir un texto sagrado, o sea, con un fin ritual, litúrgico, que se hacía una vez por año. Y por lo tanto, la apropiación y uso que tenía la población de ese invento, de esa innovación, era totalmente diferente de la que iba a tener la imprenta de Gutenberg en Europa Occidental. Por eso los autores señalan como segundo acontecimiento la imprenta y la alfabetización. No quiere decir que de un día para el otro estuvieran todos alfabetizados, sino que promueve la posibilidad de que muchos tengan acceso a la lectura, que cada vez más cantidad de gente tenga acceso a la lectura. Y esto se va a relacionar con esos indicios de privatización porque ustedes piensen, y el ejercicio que hicimos, o que planteamos en el foro, era justamente para que pudieran captar esto. La diferencia entre que alguien tenga un texto, en general un texto sagrado, que era la Biblia, o un texto considerado digno de comunicarse, y que esa persona que sabe leer y que tiene ese texto, que es un incunable, que tiene características propias, diferente uno del otro, que producían los escribas en los scriptorium, no sé si vieron El nombre de la rosa, o en Vikingos, si vieron en la serie cómo los sacerdotes van copiando esos textos, pero que hay pocos que tienen acceso. Bueno, piensen en que hay alguien que tiene acceso a ese texto y que desde un pupitre, desde un púlpito, lo lee en un idioma que es el latín, que no es el que habla la plebe, que además se los interpreta y les dice qué es lo que ustedes tienen que pensar de eso, es decir, que va leyendo el texto y se los va interpretando. Y la diferencia de que cada uno de ustedes tenga su copia en la mano del mismo texto. Y que cuando en el foro nosotros le preguntamos qué partes le parece más significativas de estos materiales que ustedes leyeron sobre contexto histórico, cada uno de ustedes pueda significar, puntuar diferentes aspectos y diferentes cambios que después vamos a poder relacionar en la unidad 2, porque vamos a ver cómo también los clásicos de la sociología han puntuado, han significado diferentes aspectos y qué paradigmas y qué discusiones damos a partir de las diferentes interpretaciones de estos procesos de cambio. Entonces, el primer acontecimiento, el nuevo cometido de este Estado, que es el Estado-Nación, el Estado moderno, y que es una construcción, que es un invento, porque Estado, me olvidé de aclarárselos, pero Estado es esta organización política sobre un territorio, y el concepto de nación hace alusión a una comunidad, es decir, a un sentido de pertenencia a un todo, a una comunidad lingüística, histórica, simbólica. Por lo tanto, históricamente pueden y han existido estados que aglutinaron muchas naciones, que es lo que ha hecho este cometido del Estado moderno, el ir avasallando, colonizando diferentes comunidades, diferentes naciones para producir esa unificación en el Estado-Nación. Las diferentes localías que cada tanto vuelven a surgir con los intentos separatistas en Europa de diferentes regiones. Pero es este Estado que
un Estado que fue aglutinando, fue coagulando diferentes nacionalidades. Yo siempre les doy el ejemplo cuando estamos de manera presencial de lo que fue la unificación española, porque tal vez es lo que más hayan visto, no sé, ahora, pero lo que antes más se veía en el secundario, de la mano de la historia de Colón y la colonización, donde se nos explicaba que estaban los reyes los reyes católicos de Castilla y Aragón, Navarra, León, bueno, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo que nosotros, hasta la invención de Internet, hablamos castellano, y hablamos castellano porque es Castilla la que produce la colonización, y es la colonización hacia afuera, pero también la colonización interna hacia dentro del territorio español hasta que se produce esa unificación en lo que conocemos hoy como España, y cómo ese Estado-nación va sometiendo diferentes localidades, es decir, que se produce esa colonización interna, se va a poder entender como, digamos, es este nuevo cometido del Estado, es esta concentración de poderes que se realiza en ese Estado. Y les decía, Estado es una cosa, nación es otra. Esta idea del Estado-nación es una construcción moderna. Puede haber naciones sin Estado, históricamente ha habido naciones sin Estado, es decir, un sentido de comunidad de pertenencia, de comunidad lingüística, de comunidad, de sentido de pertenencia histórica, de memoria compartida. Por ejemplo, los gitanos son una nación sin Estado, sin una organización política sobre un territorio. Los judíos hasta 1948 eran una nación sin un Estado, es decir, sin esa organización política sobre un territorio. Ustedes, la mayoría de ustedes no conocieron lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un Estado que unía muchas naciones, es decir, que de esto están hablando los autores cuando están hablando del nuevo cometido del Estado, es decir, de este nuevo invento moderno que es el Estado-Nación. Otra cosa que es un invento moderno es esta idea del mercado, que en general en muchos trabajos de las ciencias sociales vamos a ver como si fuera una relación opuesta entre el Estado y el mercado, o sociedad, Estado y mercado, digamos, como inventos o como cuestiones modernas, que tenemos que comprender porque nos pensamos desde esas cuestiones, somos construidos desde esas cuestiones, estamos atravesados por esas relaciones. Bien, entonces, el nuevo cometido del Estado, la imprenta y la alfabetización, esta aclaración de que las innovaciones tecnológicas no son no producen en sí mismas el cambio, sino que es el uso, la apropiación y uso que hacen las diferentes sociedades lo que es importante para analizar las transformaciones y los cambios. Para producir una transformación, un cambio. Y el tercer elemento que señalan es la reforma, la contrarreforma y las nuevas formas de piedad, que se relaciona con los otros dos. Y que vamos a volver a ver este tema en la unidad 2 cuando veamos Weber. La reforma protestante que se produce en 1517, lleva más de 500 años, 503 años, de la reforma protestante, se produce como cisma, como quiebre dentro de la propia Iglesia católica, que si vieron el PowerPoint que les dejé, estaba bastante cuestionada, no solamente por las prerrogativas, por la corrupción, hoy ya hablaríamos de corrupción, pero está cuestionada desde adentro de la propia institución de la Iglesia, que era la que mantenía unida ideológicamente toda esa comunidad anterior, con esa ideología integrista. Bueno, es cuestionada desde adentro por cuestiones de corrupción, por las prebendas, porque se podían pagar las dispensas
y uno de los que la cuestiona desde adentro fuertemente es Martín Lutero. Martín Lutero, que protesta contra esta corrupción, contra el alejamiento de lo que sería el precepto cristiano, clava las proclamas en la abadía. Pero fundamentalmente, y lo que nos interesa a nosotros en esta discusión desde la sociología, porque es algo que analiza la sociología, fundamentalmente cuando se analiza la relación entre cuestiones ideológicas y sociedad, o entre creencias religiosas y cambios sociales, o entre sistema de creencias y cambios sociales, es que que Martín Lutero, cuando hace esa protesta, una de las cuestiones, o una de las cosas fundamentales que hace, es reclamar el derecho de traducir la Biblia al idioma nacional. Es decir, que se relaciona con lo anterior, porque estamos hablando de la traducción de la Biblia a un idioma que tiene que ver con la posibilidad de que hubiere un idioma diferente para una determinada región que se estaba imponiendo sobre el resto, ese alemán como idioma nacional, y que cuando traduce, como toda traducción, hace una interpretación desde ¿dónde? Desde las condiciones de vida de Alemania en ese momento, es decir, desde las relaciones y condiciones en las cuales se vive en Alemania en ese momento, y por lo tanto, es decir, desde la cosmovisión y la forma de vida. Por lo tanto, cuando interpreta, cuando traduce, como toda traducción hace una interpretación, en vez de traducir, y esto es una simplificación, quiero que lo entiendan como una simplificación, como una reducción, como un ejemplo, en vez de traducir en el principio fue el verbo, y traducir el verbo o interpretar el verbo como palabra, traduce en el principio fue el verbo e interpreta el verbo como acción. Si nosotros pensamos en la palabra verbo, en hebreo, no hablo hebreo, pero sé que en hebreo, por estudios, sé que en hebreo tiene una doble acepción, tanto del hacer como del hablar. En griego hay un trabajo interesantísimo de Castoriadis, que ojalá que ustedes lean en algún momento, que forma parte de la biblioteca del lector, este concepto que usa Umberto Eco para definir lo que es el acervo cultural de cada uno, ¿no? Bueno, hay unos trabajos maravillosos de Cornelius Castoriadis, donde explica justamente que en el griego también la palabra verbo implica tanto el leshein como el teikein, es decir, tanto la lengua como la técnica, tanto el hablar como la práctica. Y en castellano nosotros, si nos ponemos a pensar, también verbo implica palabra, pero también implica acción. Cuando nos enseñan en análisis sintáctico a separar el núcleo verbal, ese núcleo verbal, ese verbo, lo reconocemos por la acción. Bueno, toda esta disgregación para decirles que cuando él traduce, interpreta verbo como acción. Y esto tiene una consecuencia. Y la consecuencia es importante. ¿Por qué? Porque si en el principio fue el verbo, y el verbo es interpretado como palabra, esto quiere decir que a Dios solo le bastó con nombrar las cosas para que las cosas existieran. Es decir, nombraba la flor y aparecía la flor. De nuevo se me viene Borges a la cabeza. Nombraba el tigre y creaba el tigre. En cambio, si Dios en el principio fue el verbo, y el verbo es acción,
Dios tuvo que amasar el mundo, tuvo que trabajar para hacer el mundo. Y es otra concepción. ¿Por qué? Porque nosotros como criaturas de imagen y semejanza, para honrar a Dios, si Dios se puso a ayudarla para hacer el mundo, no podemos honrarlo por la oración, la meditación contemplativa, el retiro, sino que lo tenemos que honrar por medio del trabajo, trabajando. Lo que Lutero llamó el calling, la profesión. Esta idea la vamos a ver cuando analicemos cambios en el sistema de creencias y cambios sociales para Max Weber y su explicación del cambio social. Pero bueno, los autores acá lo señalan como un tercer acontecimiento macro, es decir, algo que transforma a nivel macrosocial, esos cambios macrosociales, que además en su intersección con la vida y las relaciones entre las personas interpersonales van produciendo modificaciones en esas relaciones y van produciendo cambios en la subjetividad, y por eso encontramos indicios de privatización de la vida. Entonces esos tres acontecimientos van a ser ese nuevo cometido del Estado, la imprenta y la alfabetización, que permiten que esa Biblia y que las Biblias traducidas a los idiomas nacionales, es decir, más accesibles, tengan mayor difusión. Y la reforma, la contrarreforma, es decir, qué respuesta se da desde la Iglesia Católica para tratar de contener esas rupturas que se siguen produciendo hacia el interior de la Iglesia Católica, cuya primera ruptura es la reforma protestante, pero vamos a tener la reforma calvinista, los pietistas, bueno, etcétera, etcétera, que se van produciendo más rupturas, y las nuevas formas de piedad, es decir, cómo se establece una relación diferente con la creencia en Dios, con la divinidad. Y vuelvo a esta frase que les dije de Bob Martin, sociólogo que estudia estos cambios, este paso del feudalismo al capitalismo, y que señala esta idea que tenían los primeros modernos, que Dios sí existía, y de hecho Maquiavelo va a hacer una introducción con una dedicatoria a Dios, no negando su existencia, y así muchos de los primeros pensadores de la teoría política, de la economía política. Dios para ellos sigue existiendo, pero ya no se ocupa de los temas de este mundo, y por lo tanto los hombres deben ocuparse de los temas de este mundo. Bueno, cortamos con este video aquí y después vamos a hacer otro sobre contractualidad.